Buen día, en el video de hoy haremos la determinación de contenido de humedad en productos agrícolas. El grupo está conformado por Jean Nicolás Cardoso, Danilo Montes y Nicolás Ospina. Todo esto correspondiente al curso de manejo y conservación de productos agropecuarios. La determinación del contenido de humedad principalmente se utiliza en frutas, verduras y granos con el fin de establecer el indicador de estabilidad del producto. De igual manera, factores como el sabor, la textura, la consistencia y la apariencia del mismo. De igual manera, se trata de prolongar el estado de conservación que tiene el producto y impedir que se propaguen microorganismos que sean malos para el ser humano. Aquí tenemos un ejemplo que son las uvas, cuyo contenido de humedad inicial está entre 75 y 85% y a una temperatura ambiente puede llegar a durar entre unos 10 a 12 días. Pero si bajamos ese contenido de humedad entre un 16 y 19%, obtendríamos uvas pasas que duran entre 6 y 12 meses. De igual manera sucede con el café. Cuando tiene un contenido de humedad inicial entre el 45 y 55%, su tiempo de conservación puede llegar hasta los 25 días. Pero si disminuimos su contenido de humedad entre 10 y 12%, puede llegar a durar entre 6 y 8 meses. Los materiales que se han usado en esta ocasión son 1 kilo de arveja verde, una manzana roja, un pepino combro y una hoja de acelga. En los instrumentos tenemos una caja de Petri, un recipiente de plástico y un cuchillo. En los equipos tenemos la balanza con una precisión de 0.01 gramo, horno con ventilador y termómetro con escala graduada a 0.5 grados centígrados. Todo eso va a tenerlo termostáticamente controlado. La balanza determinadora de humedad MB45 y el determinador de humedad GAK G600. Este es el método de la estufa. Estos son los elementos que fueron utilizados en el laboratorio. Aquí solamente va el peso del Petri. Aquí va la masa de la muestra húmeda. Aquí la masa Petri más la muestra seca y la masa de la muestra seca. Las temperaturas que fueron manejadas para las frutas y verduras fue de 65 grados y para los granos de 105. Esto para un tiempo de 24 horas. Para hallar la masa de la muestra seca, lo que hicimos fue restar la masa Petri más la muestra seca y quitando el valor de la masa del Petri. El contenido de humedad en base húmeda. Esto se calculó tomando el peso del producto inicial fresco menos el peso del producto después del secado sobre el peso del producto inicial fresco. Esto multiplicado por 100 para hallarlo en porcentaje. Se hizo este mismo procedimiento para cada uno de los elementos que fueron utilizados, como la arveja, el pepino, la manzana y la selga. Una vez hallado el contenido de humedad en base húmeda para cada uno de los productos, como la arveja verde, el pepino cohombro, la manzana roja y la selga, lo que se hace es un promedio para obtener un valor un poco más exacto del contenido de humedad en base húmeda para cada uno de estos productos. Igualmente se calculó el contenido de humedad en base seca para los granos de arveja, en donde se coloca la masa del producto fresco y se le resta la masa obtenida después del proceso del horno, dividido sobre la masa después del proceso del horno, multiplicado por 100 para obtenerlo en porcentaje, y de igual manera se hace un promedio para hallar el contenido de humedad en base seca que aplica para granos y el contenido de humedad en base húmeda que aplica para frutas y verduras. Cuando se hizo uso de la balanza de infrarrojos, que la balanza de infrarrojos consiste en un haz de luz que va secando la humedad presente en las frutas, encontramos que para la manzana roja fue un 85,6%, pepino combro 95,59%, espinaca 89,51%, acelga 90,83%. Este método no se puede aplicar en granos. Este método también está estandarizado principalmente para lo que viene siendo la espinaca. A la hora de utilizar este método, lo que se hace es, mediante una serie de pasos, asegurarnos de que se encuentre en la sección de verduras frescas, miramos en la cartilla del producto el paso a paso y este nos dice
que hasta el primer minuto la temperatura aumenta hasta 200 más o menos 2 grados durante 7 minutos. Cuando ya pasó este tiempo, pasa un minuto en el que alcanza y estabiliza su temperatura a 105 más o menos 3 grados centígrados. Y eso lo hizo cada grupo. Un grupo hizo manzana roja, otro grupo pino, otro grupo espinaca y otro grupo fue el que hizo la selva. Bueno, ese es el determinador de humedad. Aquí tenemos un recipiente que es como el calibrador. Aquí se le agregan los granos hasta llegar a un total de 100 gramos. Luego este recipiente se levanta y se vacía en la parte superior. Esto lo que hace es medir la capacitancia, ya que eso es un método indirecto. Luego se presiona esta especie de botón y abajo aquí salen los granos. Se vuelve a repetir este proceso y pues en los dos procesos que hicimos nos dio el mismo porcentaje de humedad. Una manera de conocer si el contenido de humedad de nuestros productos es coherente, lo que hicimos fue tomar como referencia el libro Frutas y Hortalizas del año 2018 de la FEM, en el cual en los incisos de las tablas se obtienen contenidos de humedades para diferentes productos. En este caso, para las acelgas frescas fue de 87.50%, para las espinacas fue de 89.60%, para el pepino cohombro es de 96.70%, para las manzanas es de aproximadamente 85.70% y para las arvejas secas es de 12.80%. Esto con el fin de compararlo con nuestros resultados y determinar si fueron coherentes o no. Ya después de haber determinado los distintos porcentajes de humedad para cada método, nos queda la siguiente tabla comparativa. Es una tabla resumen que nos muestra el porcentaje de humedad para cada fruta y verdura en su distinto método de medición. Como podemos ver, la estufa para la arveja verde nos dio un 12%, pepino cohombro 95.14, manzana roja 85.03, acelga 89.16 y para la espinaca no aplicaba el método de la estufa. Para la balanza de infrarrojos, como dije anteriormente también, no aplica para granos, entonces la arveja se descarta en este caso y tenemos para el pepino cohombro 95.59%, para la manzana roja 85.60%, para la acelga 90.83%, para la espinaca 89.51%. Al contrario, la balanza de infrarrojos solamente se puede aplicar en granos, lo que nos dio 10.40%. Comparándolo con un autorreferente anteriormente mencionado, tenemos que en promedio para la arveja seca el porcentaje de humedad es 12.4, para el pepino cohombro es 96.7, para la manzana roja es 85.7, para la selga 87.5 y para la espinaca 89.60. Hay que aclarar algo, y es que para la medición del contenido de humedad en la estufa se hizo en contenido de humedad por base seca. Esto para el caso de los granos. Para el caso de las verduras se hizo el contenido de humedad con base húmeda. Para el porcentaje de error, lo que nosotros hicimos fue hacer un promedio en estos dos métodos y compararlo con el autorreferente. En el caso de la arveja, pues como no aplica para la balanza de infrarrojos, comparamos la estufa y el determinador de humedad, lo que nos dio un 9.67% de error. Ya para el resto de frutas y verduras, los métodos que tenemos era estufa y balanza de infrarrojos. Comparándolos con el autorreferente nos dio respectivamente 1.38% para el pepino cohombro, 0.45% para la manzana roja, 2.85% para la selga y 0.1% para la espinaca. En esta parte vamos a proceder a solucionar el cuestionario. En respuesta a la primera pregunta, pues esto consiste en una destilación del agua presente en cualquier producto con un líquido insoluble, como puede ser el aceite mineral, los cuales son expuestos a una temperatura de ebullición, haciendo que se separe el vapor de agua y se condense hasta un tubo en donde es recogido y medido. Aquí se calcula el contenido de humedad mediante relaciones de volumen, siendo que 1 mililitro es igual a 1 gramo.
Tenemos una tabla de ventajas y desventajas. Como ventaja podemos tener como la facilidad del ensayo y cálculos rápidos. En sus desventajas, el uso de líquidos insolubles contaminantes como lo son el aceite mineral y la limpieza tras cada ensayo. Bueno, para la pregunta número 2, las formas en las que se encuentra presente el agua dentro del grano, se encuentra el agua libre, que está en los espacios porosos dentro del grano y generalmente es agua en estado puro, la cual sirve para la actividad de agua y procesos de estabilidad y vida útil del mismo grano. También está el agua absorbida, que se encuentra generalmente en la superficie del grano, de la fruta o de la verdura dentro de la cáscara. De igual manera está el agua ligada, la cual constituye moléculas de agua creadoras de almidones, lípidos y proteínas. Y finalmente está el agua de cristalización, presente en la red extensa cristalina del producto como fibras y estructuras internas que componen el alimento. Para responder a la pregunta 3, que habla sobre qué otros métodos existen en la determinación del contenido de humedad, tenemos el método de Carl Fisher, que se basa simplemente en la reacción química que tiene el yodo con otros reactivos. Esto para productos que presentan bajo contenido de humedad y se calcula con la cantidad de reactivo consumido. El higrómetro es simplemente tener en cuenta la humedad relativa del aire y la humedad del producto antes y después de ser expuesto para de esa forma hallar el contenido de humedad. La conductividad eléctrica se da mediante la medición de la conductividad eléctrica que entra en contacto con el producto. De esta forma se relaciona y de ahí se calcula el porcentaje de humedad que está presente en ese producto. Finalmente, en las conclusiones tenemos que para obtener resultados más aproximados mediante cualquier método utilizado durante esta práctica, se podrían realizar ensayos por lo mínimo unas 10 veces para cada producto y realizar un promedio. Con eso se garantiza que el contenido de humedad hallado sea lo más aproximado. De igual manera, mediante los métodos del determinador de humedad y la balanza de infrarrojos, son buenas opciones para hallar el contenido de humedad si se cuenta con muy poco tiempo y pues el método de la estufa requeriría un poco más de tiempo para realizarlo. De igual manera, el contenido de humedad es de gran importancia en granos para el control de almacenamiento y conservación durante prolongados tiempos. Y para el caso de las frutas y verduras, radica en procesos de conservación y transporte. Y pues finalmente, para énfasis de proyectos y trabajos de investigación, se podrían realizar bastantes ensayos con más métodos y de esa manera se pueden realizar un promedio global y se obtendrían contenidos de humedad bastantes reales. Bueno, pues finalmente ya esa es la bibliografía y pues muchas gracias por su atención.